Hola, hola, un maravilloso saludo para todos. Bienvenido a un episodio más de Más Emprendedor, este podcast, video podcast, blog de nuestra compañía Más Coaching, Consultoría y Capacitación. Mi nombre es Melvin Asprilla y recuerden que este podcast lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast, valga la redundancia. Por ende, la invitación a que nos sigas en todas las plataformas e incluso también en YouTube nos puedes encontrar bajo el nombre de este servidor, Melvin Asprilla. En esta oportunidad vamos a hablar de qué está pasando con la educación. ¿Qué está pasando con la educación? Ese episodio que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, una de las grandes manifestaciones que el 2020 ha venido presentando o evidenciando, a nuestro modo de ver, es una revolución en la educación, principalmente en lo que compete a la educación de nivel superior. Es decir, estamos presentando un gran cambio en el mercado, en el sector de la educación superior o también conocido en muchas partes como educación de índole profesional. ¿Por qué se están presentando estos cambios o por qué nosotros consideramos que se están presentando estos cambios en la educación? Bueno, son múltiples las razones por las cuales se están presentando cambios en la educación. Sin embargo, la mayoría de estos cambios tienen que ver con cambios en la transformación de las demandas o exigencias de parte de los usuarios o clientes potenciales de educación, es decir, la principal razón que podríamos afirmar de los cambios en el sector de la educación están relacionados con los cambios de las exigencias de los usuarios o de los clientes de este tipo de educación superior o profesional. Además de esos cambios de los usuarios o clientes, pues no debemos de desconocer otras situaciones que se están presentando y que evidentemente están repercutiendo en la educación. Entre ellas, pues es el COVID-19 que pues es evidente que ha golpeado a todos los sectores económicos, tanto de algunos de manera positiva como a otros de manera positiva, y a esto no escapa la educación. Además del COVID-19, también los cambios en la educación están relacionados con la crisis económica y social que muchos países están viviendo, crisis económica y social, básicamente por, la, por la afectación de la pandemia en muchos sectores económicos, como los confinamientos, entre otros. Otras razones de los cambios que el sector de la educación está presentando, pues también lo podemos adjudicar a la mayor penetración de las diferentes tecnologías, en particular de la Internet, que se quiera o no, la Internet ha permitido una democratización del conocimiento. ¿Qué significa esa democratización del conocimiento? Pues que la información, de alguna manera, está hoy en día mucho más al alcance o mucho más fácil de acceder a ella gracias a la Internet. Y otra razón también del cambio que la educación viene presentando desde nuestro punto de vista están relacionadas con los altos niveles de desempleo, generalmente en poblaciones juveniles. Esto es otra de las situaciones que muchos países están presentando y esto pues tiene grandes repercusiones en el sistema de la educación, dado que podríamos decir que los principales usuarios o clientes de este tipo de educación pues son personas jóvenes y los altos niveles de desempleo que estas poblaciones presentan pues también hacen que sus demandas frente a los sistemas de educación sean completamente diferentes. Ahora bien, ¿qué
evidencia toda esta situación, es decir, qué constancia o qué señales nos pueden estar dando, nos pueden estar llevando mejor a confirmar que estamos viviendo un cambio o una revolución en la educación. Nosotros, sin ser expertos en la materia, vale la pena aclarar, ni investigadores de este tipo de temas, hemos reconocido que en la educación se están presentando varias situaciones. En particular, por una parte tenemos en muchos países disminución del número de estudiantes nuevos o inscritos en escuelas de educación o de formación tradicional de índole superior, que es a la cual nos estamos refiriendo en esta oportunidad. Entonces, se evidencia en el mercado una disminución del número de estudiantes nuevos o inscritos en este tipo de escuelas de educación tradicional. Por otro lado, también se evidencia en el mercado un crecimiento de escuelas y programas de formación no tradicional. Esta es otra de las cosas que se está presentando en el mercado y es el auge de escuelas y programas de formación no tradicionales e incluso no tan formales como los sistemas de educación tradicional. Y por otro lado, asimismo se evidencia en el mercado un aumento de la demanda de cursos cortos y programas de transformación, eh, sí, no sé, personal o específicos también se evidencian en el mercado actualmente. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuáles son esos grandes cambios que podemos señalar que está presentándose en el mercado de la educación? ¿Cuáles son esas grandes transformaciones que se están viviendo en la educación, principalmente del lado de los usuarios, de la demanda, de los clientes? Nosotros en Más Coaching identificamos eh, 6 cambios o 6 grandes transformaciones que desde el lado de la demanda, desde el lado de los usuarios, se vienen presentando en los sistemas de educación profesional. Y son los siguientes. En primera instancia, evidenciamos una demanda o un cambio mejor de una educación larga a una educación corta o rápida. Esto es una de las cosas que estamos evidenciando y es que los usuarios o clientes hoy en día quieren transformaciones rápidas, y digo transformaciones o aprendizajes rápidos, y es el usuario hoy valora los programas de formación que sean rápidos, que sean en lo posible cortos y no que tengan que esperar mucho tiempo para recibir la transformación, que en esencia es lo que debería realizar la educación. Entonces, un primer cambio importante, una demanda importante que se evidencia hoy en el sector educativo es la demanda de una educación larga, una demanda de una educación corta o rápida en reemplazo de una educación larga. Y esto también está relacionado en que hoy en día las personas, si algo valoran, es el tiempo. Un segundo cambio es el cambio de una educación amplia o muy diversa a una educación especializada. Esta es otra de las cosas que evidenciamos nosotros en el mercado y es las personas están hoy en día valorando más la educación especializada, es decir, no una educación llena de muchos contenidos o de muchos aspectos, sino una educación puntual, clara y especializada. Un tercer cambio que evidenciamos es el cambio de una educación dedicada a brindar información a una educación dedicada al desarrollo de resultados. Y esto tiene que ver un poco con la democratización de la información que el Internet ha brindado. Es decir, las personas hoy en día no compran información, no compran contenido porque pues hay muchos medios hoy en día
en los cuales se puede acceder a la información o se puede acceder al contenido. ¿Qué compran las personas hoy a nivel de la educación? Compran resultados o transformaciones, que es mucho más que simplemente información. Un cuarto cambio que evidenciamos en nuestro parecer en los sistemas de educación profesional, en las demandas de los sistemas de educación profesional, es la migración de una educación de contenidos a una educación de retos, básicamente, donde el estudiante es activo, es decir, de una educación donde simplemente hay un docente activo o emisor de un contenido o de una información. Estamos pasando a una educación donde básicamente lo que hace el estudiante es alcanzar diferentes retos, por ende su rol es mucho más activo y me atrevería a decir que la transformación de este individuo pues es mucho más evidente. Un quinto cambio que se evidencia en la educación es el cambio de un profesor o de un instructor en el que era divulgador a un coach o un mentor, que es lo que hoy en día están valorando las personas, donde el coach o mentor es esa persona que acompaña a el individuo o al aprendiz, en este caso, en su proceso de transformación en el logro de determinados resultados. Entonces, de un profesor como divulgador a un coach o un mentor, estamos pasando también en la educación, o hace parte de las demandas que hoy en día se evidencian por parte de los usuarios del sistema educativo. Y finalmente, un sexto cambio o aspecto importante que se evidencia por parte de la demanda del sistema de educación profesional es el paso, o mejor, la valoración de una gran experiencia, de una transformación, del logro de unos resultados sobre el título. Me explico un poco más. El cliente hoy en día está tendiendo a valorar mucho más el hecho de que él logre un determinado resultado, de que él logre una transformación para su vida, más que un título o un cartón que manifieste o exprese o reconozca el haber desarrollado una formación. Entonces, esta es otra de las demandas que desde nuestro punto de vista se evidencia fuertemente en los sistemas de educación. Todo esto para decir o para concluir que estamos viviendo evidentemente cambios en las demandas de los sistemas de educación. Hay algunas evidencias que ya las mencionamos de este tipo de cambios de las demandas respecto a la educación profesional y pues hombre, las instituciones y los sistemas de educación deben prestar un poco atención a los cambios que la demanda viene presentando y quizás readecuarse o readaptarse a las demandas sociales de la educación. Esto queríamos compartirlo el día de hoy con todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan en todas las plataformas de podcast a través de nuestro programa Más Emprendedor. Recordemos que nuestra compañía, máscoaching.co, desarrollamos programas de acompañamiento, de entrenamiento en las áreas de emprendimiento, ventas y desarrollo personal. Mi nombre es Melvin Asprilla y es un gusto compartir con ustedes. Un maravilloso saludo para todos.